Bueno, pues esto que ven en su pantalla es el desempeño de los crudos marcadores empezando este mes de abril, después de cerrar prácticamente los referenciales, el West Texas Intermediate y el Brent también en Londres, pues su peor caída porcentual que se tenga registro, y de hecho solamente en el mes de marzo perdieron prácticamente la mitad de su valor. Obviamente esto tiene que ver, por supuesto, con el desplome que se ha dado en la demanda de productos energéticos, con la falta de un acuerdo entre los productores líderes que serían Arabia Saudita y Rusia, aunque no hay que hablar, no hay que dejar fuera a Estados Unidos, que también se acerca a niveles importantes de producción, pero fueron Arabia Saudita los que no se pusieron de acuerdo, y ya los expertos hablan de que nos va a sobrar en el mercado 17 millones de barriles diarios de petróleo, y con esta inundación de petróleo afuera y no habiendo lugar para almacenarlos, pues lo que se anticipa es un desplome mayor. No se descarta que si no hay un acuerdo y las gestiones del presidente Trump con estos dos países funcionan, de no funcionar, ver entonces a estos dos crudos marcadores cotizar en un solo dígito, es decir, por debajo de los $10, con las consecuencias para las economías latinoamericanas que venden petróleo, crudos que son más pesados y que se venden entonces pues con descuento, es decir, a precio más bajo. Jorge Suárez Vélez es mi contacto ahora hasta Nueva York. Un abrazo, espero que tú y tu familia y tus seres queridos estén bien. Jorge, el mundo se está preguntando, sobre todo en Estados Unidos ahora, ¿cuándo llegará mi alivio? Un alivio que casi ya está comprometido porque ya tengo mis prioridades, porque cerré mi negocio, porque no tengo empleo. Entonces, ¿vendrá ya un cuarto estímulo? ¿Qué debe traer? Te escucho. Hola Gaby, afortunadamente todos bien. El estímulo, como sabes, tiene muchas capas y muchos niveles. Hay una parte del estímulo que es inmediata para quienes pagan impuestos y tienen saldos a favor, donde el gobierno insiste en que se presenten declaraciones en línea para que puedan recibir depósitos inmediatos en sus chequeras. Aunque si tienes saldo en contra, si tienes que pagar impuestos, te están dando ya una prórroga de 3 meses y probablemente vienen algunos planes agresivos para permitirte no pagar impuestos hasta que tus negocios se normalicen. Obviamente lo sigues debiendo, pero el tema aquí es que puedas deberlo sin recargos. Los otros programas están empezando, digamos, a armarse la forma de que se distribuyan, apoyo a pequeños negocios, apoyo por medio de bancos. Los bancos, algo importante que se ha hecho en este Sí. país, que están permitiendo muchas más garantías que no se permitirían normalmente para poder dar préstamos, y se están relajando las regulaciones de los bancos para que mucho de lo que pueden estar soltando de crédito no afecte sus niveles de capitalización de ley, digamos. Entonces, toma tiempo, pero sí es enorme lo que se está haciendo y no deja de sorprender que un Congreso que ha estado tan polarizado se haya puesto de acuerdo relativamente rápido. Y qué bueno que dices esta parte. Yo me debo corregir porque desde un principio dije estímulo, pero yo misma le he dicho a José Luis Diaro y a todos los economistas con los que he hablado que para mí esto no es un estímulo, es un alivio. Fuera estímulo, podríamos salir, viajar, comprar, hacer, y es algo que no podemos hacer con todas estas restricciones, Jorge. Pero, por ejemplo, el ponerse de acuerdo en momentos de polarización, y en el mundo tenemos muchos países con este problema, la polarización, puede arriesgar no pensar en el país y sí pensar en objetivos políticos, el tipo de medicina. Y estoy pensando, por ejemplo, en Latinoamérica, que recibe miles de millones de dólares de remesas, y que quizá esta vez sí no va a ser igual que en otras crisis, Jorge, porque los trabajadores de la construcción pues están guardados. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Gaby. Particularmente los gobiernos populistas tienden a solo pensar en términos de política, pero ignoran todo lo que tiene que ver con política económica. Este es un pésimo momento para polarizar, sin embargo, es el reflejo natural de muchos de los gobernantes populistas que hay en nuestro continente, sea Trump, López Obrador, Bolsonaro, el que me digas. El problema de todo esto a la larga va a acabar siendo que se va a volver un excelente pretexto para nacionalismos, para aislacionismo, para proteccionismo, para una serie de temas que van a limitar la capacidad de que las economías se recuperen cuando la situación se normalice. Y este es un problema serio.
En el caso de las economías latinoamericanas, estamos viendo reacciones muy diferentes. Leía que Perú, por ejemplo, está armando un programa de estímulo o de alivio, como le quieras llamar, de quizá 12% del PIB. Eso es adecuado y es inteligente hacerlo. En el caso de México, seguimos sin ver medidas. No solo no estamos viendo medidas, sino tienes un gobierno que está metiendo mucha más presión para que los causantes paguen rápido, e incluso están reabriendo casos con el fisco que estaban ahí, digamos, solamente en limbo, porque el gobierno tiene prisa por cobrar más, lo cual es suicida en una situación así, porque podrían orillar a que muchos negocios cierren permanentemente y que esos puestos de trabajo se pierdan. Y por último, rápido, Gaby, lo que dices de las remesas, nadie está hablando de eso y me sorprende. O sea, particularmente en los casos de economías centroamericanas e incluso en el caso de México, donde las remesas, como sabes, fueron el año pasado de 30,000 millones de dólares. Y el tema no es tanto el monto, sino que este monto es el que lleva a que muchos pueblos pequeños o ciudades secundarias viven de eso. Y sin estos ingresos va a ser realmente terrible la situación, por lo cual ahí también urgirá alivio. Unos 36,000 millones de dólares, Jorge. Es triste, pero lo que hay que decir es que tenemos que pensar distinto. Jorge Suárez, yo he estado hablando con empresarios, he estado hablando con pequeños negocios, empresarios de pequeños negocios en México, y es triste ver que, bueno, el fisco está de un lado, el contribuyente está del otro y no están pensando en el país. Este es un tema de seguridad nacional, lo han dicho muchos países, porque la consecuencia de hacer más no es tan mala como la consecuencia de hacer menos o hacerlo mal, por el tema social, por el tema de un continente en pobreza, por el tema de un continente con desigualdad. Escuchamos casos de países como Dinamarca o Francia, donde el gobierno o el Estado dice, yo le voy a poner y voy a pagar las nóminas de las empresas por cierto tiempo, mientras ustedes no despidan personal. Hay quienes dirían, bueno, estos son países ricos, pero ¿qué de lo que estás viendo? Además de decir, hay que meter toda la carne al asador y luego nos preocupamos por algunas consecuencias que son importantes, ¿qué les dirías a los gobiernos latinoamericanos si tú les asesoraras de lo que están viendo hacer a los países ricos que sí podrían hacer ya mismo? Mira, preocuparte en este momento de disciplina fiscal es como si se está quemando tu casa y le pides a los bomberos que por favor tengan cuidado con la alfombra. O sea, evidentemente lo primero que necesitas es el fuego y ya después te preocupas. Eh, eh, Tenemos, o sea, depende del país, se tiene diferentes márgenes de acción, pero hay muchísimos países que tienen acceso a líneas de crédito que no han usado. Este es el momento para tomarlas. Este es el momento para relajar política monetaria, para que los bancos centrales ayuden a los bancos comerciales a, por ejemplo, reducir dramáticamente tasas de interés sobre tarjetas de crédito, dar alivio en los pagos. O sea, aquí el tema, Gaby, es cómo haces un problema que va a ser de flujo, es decir, de entidades que se quedaron sin ningún ingreso, pero siguen teniendo gastos, pues tienen que pagar la renta, arrendamientos de equipos, nóminas de su personal. ¿Cómo le haces para que esa crisis de liquidez no se acabe volviendo de solvencia? Y por eso urge el alivio. Jorge Suárez Vélez, siempre agradecida de que estés conmigo acompañándome para darnos perspectiva en este momento complejo. Nos esperan semanas todavía guardados en casa, así que pediremos tu ayuda lo más frecuentemente posible. Un fuerte abrazo hasta Nueva York. Gracias. Igualmente aquí. Y gracias a ustedes que nos están acompañando también. Tengan buen día, cuídense, paciencia. Y bueno, de esta todos vamos a salir juntos seguramente. Soy Gabriela Frías.